Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente. Saludo a todos los que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, por supuesto Santiago, los que nos siguen por Spotify. Soy Christian Warnken, estoy aquí en mi jardín. Y estoy conectado con un jardín en alguna parte, en otra parte del mundo, con Javier Macaya, abogado, senador por la región de O'Higgins, presidente de la Unión Demócrata Independiente, UDI, a quien saludo afectuosamente esta mañana. ¿Qué tal, Javier? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. ¿Dónde estás exactamente ahora, Javier? Estoy en la ciudad de Los Ángeles, en el downtown del centro de Los Ángeles. De hecho, hospedado acá en Estados Unidos, en el mismo hotel donde se encuentra, donde llegó anoche el presidente Gabriel Boric, en el marco de la gira internacional. Nosotros estamos junto a otros senadores, otros parlamentarios. Anda la senadora Yana Proboste, Vlado Mirosevic, anda también la senadora Paulina Núñez. En la cumbre de las Américas parlamentarias. Estamos en el marco de varias actividades que son bien importantes. La integración regional es parte de las cosas buenas de nuestra historia reciente que yo creo que hay que fortalecer. Bueno, y anoche llegó el presidente Boric acá por estos lados. ¿Qué te parecen las pocas luces que hay o las primeras señales en términos de política exterior y de vinculación con lo mismo tú dices, con el tema de Latinoamérica del gobierno nuevo, el gobierno de Boric, del presidente Boric? Yo creo que hasta el momento son correctas. Yo creo que Chile tiene una tradición reciente de integración al mundo que ha sido muy importante para nuestro desarrollo. O sea, yo creo que hoy día, particularmente en tiempos donde la economía va a jugar un rol súper importante en la vida de las personas, se viene un año duro, ya está siendo duro la inflación. Y es importante ser capaces de entenderlo. O sea, la disputa y la hegemonía económica a nivel mundial que se está dando y se está tratando de generar, donde se trata de que los países cumplan roles entre China y Estados Unidos, lo que ocurre con la seguridad sanitaria hoy día para que la región enfrente de mejor manera las pandemias, son temas súper importantes. Así que a mí me parece que está bien. Tengo algunas diferencias respecto a los énfasis. Yo creo que particularmente en el tema Nicaragua, Venezuela, que es que el gran tema de la Cumbre de la América, yo no sé si tú sabes que se ha visto bastante empañada por la exclusión de Joe Biden a estos países, la situación cubana, para qué decir, y lo que ocurre con el fenómeno de la migración ha sido un tema que quizás es de énfasis, porque yo no tengo duda, y así lo ha dicho Gabriel Boric, de las credenciales democráticas, de la crítica que él ha hecho explícitamente, incluso alejándose de los sectores más extremos de su coalición, a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba también, pero es difícil entenderlo también en la lógica que le toca vivirlo a los propios americanos acá, de que son países con los que es difícil, si es que no se someten a estándares básicos de derechos fundamentales, ser invitados a un organismo o una cumbre como esta. No se le puede negar al presidente Boric que tiene talento para cambiar escenarios. Lo hizo entre la primera y la segunda vuelta. Y acá pareciera que lo hizo y tuvo resultados y réditos inmediatos a partir de su discurso presidencial, uno en la mañana, otro en la tarde, a través de Cadena Nacional, puesto que dio vuelta a las encuestas de una manera impresionante. O sea, alza súbita de la aprobación personal, parece que van unidas las dos cosas bastante fuertemente, la aprobación del gobierno con la posibilidad de votar a prueba. ¿Cómo ves ese escenario, ese cambio? De un escenario en que venía el rechazo ganando por 8 puntos en la mayoría de las encuestas creíbles y fiables, y ya estamos en un empate que augura para muchos que el más probable hasta ahora ganador, y lo siente así la población. En las encuestas, la gente siente que es más probable que gane la apruebo a que gane el rechazo. A ver, yo creo que los escenarios que se están vislumbrando, Cristian, son malos para Chile. O sea, primero,
la posibilidad de que gane el apruebo o el rechazo por muy pocos votos, definitivamente no es un texto constitucional que uno pueda calificar como la casa de todos. Las constituciones no se hacen para un gobierno, para 4 años, sino que idealmente por un periodo muy largo de tiempo, y que pueda gobernar gente de todos los colores políticos en esa casa de todos. Y lo ideal de las constituciones obviamente es que tengan un gran consenso ciudadano para que sean valoradas y no estemos pensando el día siguiente cómo las reformamos. Hoy día es curioso, ¿eh? Porque cuando en todas estas encuestas que tú me mencionas, que yo coincido en la capacidad comunicacional simbólica de generar mucho simbolismo respecto a la manera de hacer política, yo comparto contigo, lo hizo de manera muy, muy eficiente en la segunda vuelta. Y creo que un gran comunicador, la cuenta pública fue súper cargada de símbolos, pero a mí me faltan medidas concretas, y particularmente respecto al proceso constituyente, de cómo se pone en un lugar que hoy día la gran mayoría de los chilenos, por lo que muestran las encuestas, está hoy día situado, que es el lugar, el amplio camino del medio, pues, donde el 34%, de acuerdo a la última encuesta que yo tuve la oportunidad de mirar, son personas que aprueban la propuesta de la convención, pero la aprueban con la esperanza, entendiendo que se tiene que cambiar, y un 30%, más o menos, la rechazan, entendiendo que también se le tienen que hacer modificaciones. Tiene ahí en el camino más de la extrema izquierda un 10% que dicen que no hay que cambiar nada, que la propuesta tiene que ser igual, y un 18% de personas que dicen que si se rechaza, esto tiene que quedarse en un statu quo y que nos tenemos que mantener con la Constitución vigente. O sea, hay al medio un grupo de personas que, curiosamente, es la gran mayoría, que saben que lo que se está proponiendo no es bueno, que saben que tiene imperfecciones, que saben que es algo que va a traer divisiones, problemas, mejoras, burocracia estatal, y un énfasis equivocado en respecto a lo que es nuestra tradición y nuestra historia, que yo creo que van a marcar la elección. Así que vamos a ver cómo sigue ese proceso, y nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta el momento, con algo que es bien inédito, por lo menos en la línea política de cómo se hace política desde los partidos. Mi rol, yo además de ser senador, soy presidente de un partido político, pero es tratar de delegarle, de ponernos detrás de la sociedad civil, porque estamos convencidos de que esta disputa no es una disputa tradicional cualquiera política de una elección parlamentaria, presidencial, donde uno juegue tanto la lógica de las identidades tradicionales, sino que estamos en una cuestión donde se juega algo mucho más fuerte que si tú eres de izquierda o derecha, se juega la diferencia entre la democracia y el autoritarismo. Así que en eso estamos, y esperamos que de verdad nos vaya bien, y ese irnos bien no es que gane el rechazo, y menos quedarse como uno está, es ser capaces mira, fíjate, compartir un diagnóstico que yo al final del día, y me ha tocado conversar harto cuando era diputado con Gabriel Boric, un poquito menos ahora que es presidente, pero yo creo que en el fondo, no tenemos una diferencia tan profunda con el presidente Boric, porque ambos queremos una nueva constitución. Solo que la gran diferencia de nosotros es que nosotros, además de nueva constitución, hoy día queremos que sea una buena constitución para Chile, y ahí es donde tenemos que ser capaces de generar puentes, credibilidad en personas que no nos creen, que piensan que nosotros, como muchos de nuestros antecesores se han opuesto al cambio constitucional, hoy día nos ven como interlocutores menos creíbles, fundamentalmente por nuestra historia. Hay algo que llama la atención. A ver, primero preguntarte, tú dices, el triunfo de la prueba podría estaría en juego la democracia en este texto constitucional. Algunos dicen que eso es una exageración. He escuchado a Agustín Esquella decir eso, que es una persona bastante moderada, sí, y que la derecha siempre ha exagerado. Eso es lo que está instalado en el inconsciente. Y es verdad, claro, yo recuerdo cuando iba a triunfar el no, había un discurso catastrofista, gana el no y es el caos. El chino, yo tenía 10 años, me acuerdo de haber visto la propaganda. No ocurrió. Sí. Iba a ganar Elwin, lo mismo. ¿Para qué te digo Lagos? Entonces, claro, Lagos era el presidente socialista. Claro. Y es que ella decía, no sin razón, de que la derecha siempre es como el cuento del lobo, viene el lobo, viene el lobo, y el lobo, y no venía nunca. Bueno, a lo mejor ahora viene. Entonces es difícil que la gente crea ese discurso catastrofista y como una desconfianza, como dice, oye, yo hablo con gente de centro izquierda que te dice, sí, pero si ya lo han dicho tantas veces y lo van a decir de nuevo, es una exageración, y puede que el lobo ahora de verdad venga. Tú, a ver, quiero que me des argumentos de por qué crees que el rechazo pone en peligro más la democracia que el triunfo de la prueba. Mira, la gran diferencia de lo que ocurría en todos esos hechos es que tú tienes razón. Efectivamente,
son parte de la manera en que hacía política nuestro sector, y creo que o sea, yo era chico, el año 88 tenía 10 años, y para las elecciones de Lagos tampoco no tenía ni siquiera edad para votar todavía, pero me acuerdo haber escuchado en el entorno familiar, oye, el primer presidente socialista de Salvador Allende, pero la gran diferencia es que había un respeto y había un entramado también institucional, donde había bastante respeto por lo que era nuestra historia republicana, de la construcción de cómo las instituciones de alguna manera también eran el contrapeso para el poder político. El poder político hoy día, en el borrador de la convención, va a estar bastante hegemonizado por una nueva fuerza que no existía, del cual no tenemos parangón en nuestra historia reciente, que es fundamentalmente la Cámara de los Diputados y Diputadas, con una construcción además que está hecha para que prevalezca una mayoría desde la identidad, desde las lógicas identitarias con las que fueron electos los convencionales, con una sobrerepresentación de pueblos originarios, que algo que es importante, la representación y el reconocimiento de los pueblos originarios, pero no una sobrerepresentación, y no hacer diferente a personas que deben ser iguales, como son los chilenos y las personas que pertenecen a los pueblos originarios. Chile tiene una deuda con sus pueblos originarios, pero eso no significa generar diferencias abismantes. Yo creo que la gran diferencia con el pasado, Cristian, es que tú tenías dentro de la estructura institucional de Chile la posibilidad de generarle contrapesos, control al poder político. Tenías un rol, estaba redactado así en la institucionalidad vigente, en las leyes, en la propia Constitución, donde la sociedad civil, donde los privados eran importantes desde la construcción de, por ejemplo, los derechos sociales, que es uno de los temas más importantes para la gente hoy día, que debiera emanar de una nueva Constitución. O sea, cuando tú la provisión de derechos que son fundamentales y en los cuales el Centro de Derecho hoy día también tiene que asumir un compromiso en la provisión de derechos básicos y con calidad, como son la educación, la salud, las pensiones, que yo creo que hoy día tenemos, y de hecho la Constitución actual vigente en Chile establece una cierta prevalencia o una necesidad de proveer por parte del Estado ciertos derechos, y la pregunta es cuando tú lo traduces eso en calidad. Y ahí, la lógica que se está generando con la creación de nuevas instituciones, con una descentralización errada, con una lógica de generar polos regionales, pero con autonomía, con burocracia regional, incluso con autonomía fiscal. Y sin un contrapeso, como por ejemplo hoy día existe desde el Congreso, con un Senado que es importante en tener doble revisión de las leyes, nombramiento de autoridades, sin un contrapeso que tiene que ser probablemente el más importante de los tres poderes del Estado. Desde la separación de poderes de Montesquieu, el Poder Judicial es un poder relevante para hacerle de alguna manera frente al poder, al Estado todopoderoso, al Ejecutivo todopoderoso, y el Poder Judicial queda minimizado con una estructura de nombramiento de magistrados, de jueces, que tiene mucho de política, un Consejo de la Magistratura que es criticado por las propias personas de la Corte Suprema hoy día. O sea, yo creo, Cristian, que al final la gran diferencia con el pasado es que lo que se está creando hoy día es un entramado institucional diferente. Tú tenías estructuras bicentenarias, no de la Constitución del año 1980, que permitían generar mayores contrapesos y mayor control al poder hegemónico del Poder Ejecutivo, que yo creo que hoy día, entre el Congreso de los Diputados y las facultades del nuevo presidente, vamos a tener un problema desde esa perspectiva. A ver, cuando en la pareja el marido le es infiel a la mujer y vuelve y dice, prometo ser bueno, prometo no hacerlo de nuevo, obviamente que la mujer tiende a no creerle, ¿no? Al que es infiel. Bueno, o al que ha cometido algo durante mucho tiempo, que venga a decir. Entonces, lo que tú decías, la credibilidad, lamentablemente, de la derecha está bastante minada, no solamente en la izquierda, sino que está minada en un sector amplio de la población. Entonces, lo que se requieren son gestos radicales, gestos claros, no hacer un espectáculo de esto, sino que algo que sea de verdad creíble y serio. ¿Cuál va a ser? O sea, la derecha realmente está dispuesta a dar un paso decisivo, importante, contundente, que sea creíble, y cómo lo va a hacer, digamos, porque restituir esa confianza que no existe, porque la misma derecha fue la que además boicoteó la posibilidad de hacer reformas, y me imagino que estaba arrepentida de no haber participado del proceso de reforma antes
y tiene un cierto grado, no digo que la única, un cierto grado de responsabilidad en la situación en la que estamos hoy día. Mira, yo creo que nosotros tenemos un papel que jugar y quiero en eso ser crítico, pero también poner las cosas en contexto como han ocurrido en los últimos años. Hay el papel que ha jugado particularmente la derecha, la UDI, el partido que yo hoy día presido, en lo que significa, por ejemplo, el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, acuerdo en el que participamos, con todas las dificultades que suponía, y hoy día tú tienes en el gobierno ministros, la propia vocera, que es una de las figuras políticas más relevantes de Chile, que fue un partido que se restó de ese acuerdo. Nosotros entendimos, quizás tarde, y uno mira para atrás, dijo, probablemente en el año 2005 la constitución del presidente Lagos pudo ser plebiscitada, el año 2018 hubo otra oportunidad que era la posibilidad de tomar el proyecto de la presidenta Bachelet para también generar a partir de ahí un consenso constitucional. Pero nosotros hoy día, a ver, primero hemos renovado liderazgo, estamos mirando Chile de una manera bien diferente, estamos escuchando, reconectándonos mucho con las regiones, que yo creo que uno tiene que aprender de los líderes sociales y de las causas que se empujan desde regiones que en Santiago se conocen menos. Bueno, tú eres de regiones. O sea, yo soy provinciano, yo soy colchagüino, sí. Y toda mi vida y toda mi familia, soy el único que le toca por razones de trabajo estar más en Santiago de mi familia, pero yo creo que la integración social es algo que la posibilidad de vivir, de educarse en colegios similares, más allá de las diferencias sociales, ir a los mismos hospitales, es parte de realidades que se viven en regiones que son mucho más potentes que en ese sentido de lo que uno aspira a una sociedad en el futuro, de lo que se vive en Santiago. Yo creo que Santiago hoy día tenemos un problema grande de segregación, de cómo se vive, la calidad de vida. Y yo creo que nuestra generación de la UDI está mirando a tiempo los cambios que exige ahora, quizás tardíamente, pero hoy día está conectada con los cambios que exige una sociedad tan vital como la nuestra y tiene que ver con la provisión de derechos sociales básicos. La sociedad de bienestar, hay un libro ahí que un amigo tuyo editó, estuvo participando en la edición, ahí que es Claudio Alvarado, que establece cuáles son los estándares mínimos a los que se tiene que someter hoy día la centro derecha respecto a la provisión de derechos sociales de manera donde el Estado y la sociedad civil y el mundo privado puedan complementarse. Y nosotros en eso, para ser súper concreto, yo estoy convencido, Cristian, que la propuesta constitucional hoy día, estando mal hecha, no siendo buena y generando probablemente divisiones, nosotros tenemos que tener un procedimiento rápido y lo vamos a establecer legalmente. Esta cuestión, no quiero salirme un poco del marco de lo que son las conversaciones privadas que se tienen entre los distintos actores, pero yo estaba esperando a ver si participo con algunas personas de centro izquierda en la construcción de un proyecto que permita darle una salida institucional hacia el 4 de septiembre de este año. Gana la opción rechazo. Nosotros estamos convencidos de que el rechazo con statu quo, el rechazo para mantener las cosas tal y como están, no tiene destino y hay que comprometerse eventualmente a la reducción de quórums de aprobación. Es parte de lo que nosotros podemos hacerlo incluso hoy día con la actual Constitución. Y yo te lo digo, el único problema que tiene hoy día la reducción de quórums de aprobación es que te digan que quieres mantener el statu quo y la carta fundamental actual como está. O sea, en el fondo modifican la actual Constitución, le bajan las quórums, pero a partir de ahí trabaja. Y yo creo que es importante que se entienda de que hay que hacer un procedimiento para llamar a la redacción de una nueva Constitución, con asesoría de expertos que no fueron escuchados. Claro, el tema es cómo explicar eso en simple a la gente, porque... Sí. Hay que generar hitos, Cristian, y esos hitos van a estar en el Congreso, van a tener que ver con la presentación probablemente de proyectos de ley, y donde sigue siendo demasiado relevante que la gente participe. Ahora, un discurso que está calando fuertemente, sabemos que en este plebiscito quien va a decidir y mover la aguja fue un elector que votó por Boric, pero que hoy día está dudoso en si aprobar o reformar. Pero el discurso que está llegando desde el gobierno, el discurso Boris Barcel, digamos, que es un discurso más moderado y que le está hablando a ese electorado, digamos, que está dudando, es que el mejor camino es aprobar para reformar. O sea, que es mucho mejor salir a aprobar que entrar en el rechazo, que llevaría a un escenario incierto. Y ¿qué piensas tú de ese argumento que está calando, diría yo, fuertemente en mucha gente? Por lo menos yo lo percibo así. No sé, en materia, yo creo que en esto es súper importante escuchar a las personas que no han podido participar mucho en la discusión de la convención, porque son los expertos. Yo el otro día revisaba un grupo de abogados súper transversales, de gente de izquierda y derecha,
que te decían, por ejemplo, en materia medioambiental, el entramado constitucional que va a requerir modificaciones legales en materia medioambiental te puede llevar a que estés 12 años discutiendo proyectos de ley en el Congreso que tengan que ver con el tema medioambiental. Lo dijo el otro día, no me quiero apropiar de la autoría de la frase, lo dijo el exdiputado Jorge Tadut: cuando tú te compras un auto nuevo, no te lo compras para el día siguiente cambiarle el motor. Yo creo que acá el motor es el que está defectuoso. Yo prefiero comprarme un auto nuevo, demorarme un par de días más, pero comprarme el auto nuevo para que me dure varios años. Ojalá me sirva para el resto de mi vida. Y yo creo que esa es la gran diferencia. O sea, yo efectivamente, si tú apruebas hoy día un texto que va a tener, además, yo me imagino que tú has seguido la discusión constitucional, pero las formas que hoy día se están proponiendo para modificar la Constitución, la tesis de Fernando Atria, que quiere tratar de generar ahí una imposibilidad de modificar la Constitución. Pero esa tesis, ¿tú crees que va a prevalecer y que va a ser aprobada ahora en las normas transitorias, o va a caerse? Está bajando un poco, pero hoy día, por ejemplo, la propuesta que yo veía en el diario de Santiago hoy día en la mañana es que se proponía 4/7 y plebiscitos. O sea, si para los efectos de generar una reforma constitucional, al final el Congreso va a ser declarado interdicto. ¿Para qué tenemos Congreso? O sea, yo no sé si tú tengas que plebiscitar toda reforma constitucional. Bueno, y el quórum ya de 4/7 es un quórum más razonable. Ahí es parte de lo que nosotros hemos estado proponiendo respecto a las futuras modificaciones. Yo al final creo que es mejor comprarse el auto rápido y en un plazo acotado, pero nuevo, y ojalá tener un texto que pueda unir lo más posible a los chilenos. Esa es mi aspiración. Pero en esa aspiración, y en esto también yo quiero hacer un llamado a las personas de centro izquierda, de ese mundo que están viendo la opción, yo te di los porcentajes al principio de la entrevista, que están viendo la opción de aprobar para reformar como algo posible, que entiendan lo que finalmente puede significar ya dar un paso sin marcha atrás respecto a cambios institucionales que son profundos. Aquí nadie ha hablado mucho del tema de los gastos. Yo creo que acá la frase tan típica ahí en mis barrios, Colchagua: no se fijen gastos, compadre, échele para adelante nomás. A mí me llama la atención de que haya sido haya tenido poco estudio, economistas no lo hayan mirado, de lo que va a significar en términos de gasto público todo este entramado nuevo, toda esta política regional, cámaras de las regiones, también en el fondo poderes legislativos independientes en las regiones. Hay un entramado institucional, una cantidad de nuevas instituciones que se están creando, que van a significar algo que no conversa mucho con la estructura de responsabilidad fiscal a la que Chile, por lo menos, se acostumbró en los últimos 40 años y que fue parte probablemente del desarrollo que tuvimos como el país, que nos miraban con envidia. Yo, como anécdota, te digo acá, mucha gente te pregunta, estamos mirando con mucha atención lo que hace Chile, qué está haciendo Chile, por qué están haciendo eso, y es parte también de cómo vamos a tener que salir de este proceso el 4 de septiembre. La respuesta a eso, yo creo que es rechazar. A mí no me gusta mucho la palabra rechazar, porque suena como que no hay esperanza, como que no generamos algo más. Y es muy difícil armar un relato. Es difícil. Un rechazo con esperanza. Yo diría que es súper difícil. Es súper difícil. En el fondo, nosotros lo que estamos diciendo es que no podemos aprobar algo que va a dividir Chile, algo donde tenemos el convencimiento de que va a desunir Chile, pero tenemos que ser capaces de proponer una constitución que genere esperanza. Y en eso, Cristian, a mí me lo preguntaba el otro día alguien muy importante de la centroizquierda. Me decía, bueno, ustedes tomen los asuntos que les parezcan relevantes, y yo he hecho ese ejercicio de lo que ha sido la discusión en este último año de la convención. En materia medioambiental, por ejemplo, yo creo que nuestra nueva constitución tiene que tener un compromiso con el medio ambiente, con la sustentabilidad, no desde el punto de vista anti-extraccionista como lo tiene la constitución, incompatible con el desarrollo de actividad económica, pero sí tiene que ser un tema importante. El reconocimiento de los pueblos originarios tiene que ser obviamente un tema donde tenemos una deuda bien histórica, que Chile es un país multicultural de todas maneras, pero no somos un país con varias naciones, no conversa con nuestra historia, con nuestro Estado unitario, que tengamos varias naciones. Chile es un país que tiene la posibilidad y las capacidades financieras de hacerlo mejor en la provisión de derechos sociales a su población, particularmente en educación, en salud y en pensiones, que son los más importantes, y tiene que haber un compromiso con los derechos sociales, también con vivienda, la política de vivienda, de entrega de viviendas, de propiedad, de subsidios de
vivienda que tiene el Ministerio de Vivienda hace 20 años es muy, muy, muy potente y no hay parangones de eso a nivel latinoamericano, de lo que nosotros hemos sido capaces de construir en Chile. Y hay hartos temas más. El compromiso con un mundo digital, con la democracia digital que ha cambiado, que hoy día pone incluso en riesgo la democracia representativa directa, y hay algunos que piensan que se tiene que cambiar por una democracia directa. El tema de la corrupción, incorporarla en la Constitución, son temas que están hoy día y han sido parte de la propuesta, pero no con 500 artículos. No basta, no son necesarios 500 artículos. Probablemente puede hacer lo mismo en 150. Oye, ¿qué va a pasar? A ver, ¿quiénes van a ser los voceros de la derecha o centro derecha en la campaña del rechazo? No hay. No hay voceros. ¿Qué van a hacer? ¿Van a delegar? Mira, a ver, yo sé que es difícil, pero porque además nosotros, en mi caso particular, yo llego al Congreso todos los días en Valparaíso y te ponen micrófono, la televisión. Ahora mismo estoy conversando con una radio, que algo que no había hecho desde el domingo. De hecho, yo el domingo no hice ninguna vocería. Me interesó conversar contigo un poco para explicar la postura en la que estamos, que es una voluntad real de cambio, que no es algo ficticio, y yo espero que pueda ser recogido de buena fe por parte de las personas que ven que Chile merece una nueva oportunidad, que merecemos una buena constitución que nos una, que no terminemos aprobando o rechazando algo por la mitad del país, que va a dejar al país dividido como hemos estado en el último tiempo. Antes nos dividía, no sé, el Pinochet, hoy día te va a dividir la constitución entre quienes la aprobaron y quienes la rechazaron, y probablemente sea por mitades. Y por eso nosotros hemos decidido ponernos detrás de la gente, de estos rostros regionales, de estas personas que ven y que están entendiendo el impacto que puede tener una mala carta fundamental en materias tan disímiles como la agricultura, el cuidado del medio ambiente, incluso el agua, las distintas causas que hicieron que la gente en el fondo se sumara con mucha fuerza en octubre del año 2020 al proceso constituyente, que para nosotros es la fuerza que nos obliga a reconocer de que el proceso constituyente no termina, de que el proceso constituyente tiene que seguir después del 4 de septiembre si es que gana el rechazo. Ese 80% de los chilenos que representaban súper distintas causas, pues, feminismo, medio ambiente, el no más FP o mejores pensiones, la gente que reclamaba por las listas de espera en salud, mejorar la calidad de la educación. Son demasiadas las causas a nivel nacional que hoy día yo creo que al revés pueden entender cómo una mala constitución va a ser un punto de no retorno en sus aspiraciones de ir mejorando en cada una de esas causas. Así que yo por eso la decisión ya está absolutamente tomada, y es ponernos detrás de esa gran mayoría de chilenos que ven este proceso todavía con esperanza. Nos podemos demorar un poco más, tenemos que escuchar a los expertos y a las personas que saben, y eso es el ejercicio que vamos a hacer en los próximos meses. Tenemos 3 meses para lograr convencer a Chile y también entregar concretamente, y esto desde el punto de vista político. Acá se habla de una cuestión como la tercera vía, que es súper administrativa, que puede ser un proyecto de ley o un compromiso más simbólico de la derecha. Yo creo que nosotros tenemos que adherir a una nueva oportunidad para Chile, más que una cuestión tan administrativa como la tercera vía, que además la gente la confunde con cambio en las reglas del juego. Nosotros acá no estamos pensando cambiar las reglas del juego, ni tener una nueva papeleta, ni decirle a Chile que lo que se aprobó o lo que se acordó el 15 de noviembre, que yo de nuevo recuerdo, aquí a la UDI y a la derecha le cobran harto esto de no haber estado disponible a los cambios, pero como si nada, hoy día el Partido Comunista, el partido hegemónico del gobierno, sin haber haber participado en ese acuerdo el 15 de noviembre. Ahora, hablando hace un tiempo con alguien, hablando sobre la derecha española, sobre el triunfo, me parece que la candidata a presidenta de la autonomía del gobierno autónomo de Madrid. ¿Por qué había ganado ella? Porque había logrado movilizar incluso un electorado que antes había votado hasta el Partido Socialista, qué sé yo. Porque en el fondo decía, la derecha fue a competir con la izquierda con un proyecto de transformación propio. Es decir, la sociedad necesita transformación y hay 2 proyectos de transformación. Y la sensación que hay es que la derecha más bien ha jugado el rol de defender un statu quo o arrinconarse y defender, en vez de ir a competir con un proyecto de transformación. No sé si me entiendes. Me parece que esa idea me hizo mucha resonancia. Sí. Es como... ¿Cuáles son las ideas de la derecha para el nuevo mundo? ¿Cómo entras a competir en una batalla cultural donde parece que la izquierda ha ganado fuertemente en los últimos años? Digamos, ha sido una derrota cultural la de la derecha en el nivel de las ideas. ¿Cómo lo ves eso?
Sí, porque además, ojo, además puede terminar jugándose en esta lógica del péndulo, cómo se mueve, de que la derecha termine ganando, y puede ser en 2 o 3 años más una elección, porque hoy día, ¿cuáles son las preocupaciones de los chilenos? Economía y seguridad. Y la derecha generalmente tiene una agenda bastante nítida en esas materias, o sea, bastante nítida de orden público, de cuidado Sí. de la economía, de cómo somos capaces de generar más empleo y hacer que la economía crezca, pero yo creo que hay que salirse de ese tradicional Excel que tiene la derecha y meterle un poquito más Bueno, de... pero y con ese relato, bueno, yo sé que se alcanzó 45%, pero se perdió la elección ante un candidato de una izquierda más radical, digamos. O Sí, sea, se sí, perdió esa elección, o sea, esa elección sí. está perdida. Y, nosotros, Por ahora, por lo menos. y nosotros fuimos con el candidato probablemente más de derecha que tenía nuestro Ah, sector. Y yo comparto contigo que el relato de la derecha tiene que tener un compromiso con un Estado social y democrático de derecho que tenga así diferencias con cómo lo plantea la izquierda, y particularmente tiene que ver desde el clientelismo del Estado, desde la burocracia estatal, desde la hegemonía del Estado en la provisión de derechos sociales. El presidente Boric ayer estaba en Canadá, y dentro de las personas con las que se juntó con un fondo de pensiones de los profesores canadienses que se llama el Ontario Teachers sí, Fund. es conocido que tiene Muy inversiones en Chile. conocido, tiene hartas inversiones en Sí. Chile, en las sanitarias y todo. Ah, Bueno, y el Ontario Teachers Plan es una asociación gremial canadiense que maneja millones, cientos de millones de dólares, y desde el mundo del capitalismo, desde el neoliberalismo, le genera rentabilidad a las pensiones de los profesores ah, canadienses. Pues, o sea, en el fondo, sí. y es bueno, a mí me gusta que el presidente Boric lo vea y que lo entienda y que se lo digan. Se juntó también y hoy día en Estados Unidos se va a juntar con la gente que maneja los fondos de la AFP. Creo que la gran diferencia que nosotros tenemos con la centroizquierda, o con la izquierda más dura, no tanto con la centroizquierda, porque la centroizquierda fue parte fundamental de la Ah, construcción ah. del modelo económico y social que concebimos en Chile en los últimos 30 años. El problema es que, si el gran problema, Cristian, es que esa centroizquierda se anduvo arrepintiendo, se sintieron medio, Sí, sí, o sea, está clarísimo. les metieron presión, y yo creo que la gran diferencia de nuestro proyecto y nuestro ideario hoy día es asumir un compromiso con ese Estado social y democrático de derecho, en una lógica donde el Estado y el mundo privado son complementarios, no compiten. No hay una hegemonía de uno por sobre el otro. Hay reglas del juego claras para que la economía funcione sin monopolio, sin abuso. Y tenemos en eso que dotarlo donde la derecha también sea capaz de hablar de cultura, sea capaz de entender la importancia del mundo, del rol que tiene la mujer en el siglo XXI, de los cambios que se vienen en la cuarta revolución industrial y el mundo de lo digital. O sea, tenemos hoy día un desafío demasiado importante para mostrar una identidad que yo comparto contigo. O sea, Díaz Ayuso, en un mundo más conservador de la derecha española, el Partido Popular levantó las banderas de la diversidad sexual, levantó las banderas del tema del medio ambiente, que son temas que lamentablemente la centro-derecha ha dejado que esas banderas las levante más la izquierda, y eso ha sido un error, y ha sido un error desde el punto de vista de los simbolismos que espera encontrar la ciudadanía en sus potenciales líderes para lo que viene. Y ahí es donde tiene que estar nuestro compromiso también, compromiso de cambios, pero hacer las cosas bien. Ahí yo he escuchado la queja, he entrevistado varias veces. Ustedes tienen una playa de jóvenes intelectuales muy potentes, qué sé yo, Daniel Mansuy, Pablo Ortúzar, bueno, Josefina varios, Arao, la Josefina Silvia Arao, Izaguirre, Jorge y se Gómez, quejan no, hay ellos, muchos, Claudio Alvarado. se quejan ellos de que los líderes de la derecha, ahora parece que está cambiando eso, pero no los escuchaban. En el fondo, ningunear, como decía Gabriela Mistral, a tus propios intelectuales, digamos, no darle importancia, tal vez un cierto excesivo hiperpragmatismo de la derecha, hizo abandonar el mundo de la cultura, porque el mundo de la cultura no es un adorno. Estamos dándonos cuenta que si tú ganas en ese terreno, esa es la idea de granchar a la izquierda, de apoderarse primero de la cultura, y lo hicieron. O sea, la izquierda más radical ganó en el terreno de la cultura. Y la derecha abandonó completamente. La derecha tiene intelectuales importantes, los ha tenido a través de la historia. Mario Góngora, pienso mucho, Francisco Ancina, etcétera, etcétera, y los jóvenes de ahora. Y ahí hay algo que parece abandonado, es como un terreno que la derecha no sintiera que es importante. Esto de creer que con puramente la economía los países avanzan, eso es que nos basta la economía. Política y cultura, ¿ah? O política y espíritu, diría Eduardo Frei Padre. Oye, yo en eso asumo un mea culpa. Yo llevo presidente de la UDI un poquito más de un año. Me tocó asumir en un momento súper duro, Cristian, me tocó asumir con casi
7 procesos electorales. Yo llegué y teníamos que inscribir a los convencionales, ¿eh? Como anécdota te lo cuento, o sea, no teníamos las listas, tuvimos que estar, oye, durante un año, junto ahí a la Pepa Hoffman, que es mi secretaria general, estuvimos de verdad en una... Nunca antes en la historia de Chile habíamos tenido 7 procesos electorales. O sea, desde la salida del plebiscito se inscribieron los constituyentes, venían los alcaldes, los concejales, los gobernadores, segunda vuelta de gobernadores, primarias, después tuvimos, o sea, una cantidad de procesos electorales, las parlamentarias y la segunda vuelta presidencial. O sea, estuvimos en un año y yo comparto esa crítica. O sea, yo la he recogido, he conversado con algunos de ellos y es parte, es bilateral, sí, ¿eh? Yo se lo transmito también al revés. O sea, la comunicación no es por un solo lado. O sea, yo tampoco he recibido muchos correos ni WhatsApp solicitando reuniones, y en general mi teléfono es bien público y abierto, así que es parte de los desafíos que nosotros tenemos que construir. Mira, me vine leyendo este libro, yo no sé si estamos en la radio parece, así que no sé. Sí, pero se muestra, también estamos a través de internet, sí. Te lo muestro ahí por la pantalla, sí. Que es la sociedad. Muéstralo un poquito más cerca, un poquito más cerca para que se alcance. Yo lo recomiendo. A ver, ¿se alcanza a leer? Sí, La Sociedad del Bienestar, sí. Sí, que el editor es Juan Luis Osa. Yo se lo recomiendo a las personas que adhieran a ideas de la... Además es un libro súper digerible, súper fácil. Me lo leí en el avión, tiene un poquito más de 100 páginas. Y que con distintos temas, con los temas que son más importantes para los chilenos hoy día, se toman desde un ideario primero hay un diagnóstico de cómo tienen que caminar hacia una democracia más sustentable, amigable con el medio ambiente, se te hace un análisis de la tríada de Estado, mercado y sociedad civil, las grietas que tiene nuestro país hoy día, cómo somos capaces de recomponer el vínculo entre la política y la sociedad. Hoy día yo veo con harto temor, y parte de lo que se discute acá en el foro donde estoy en Los Ángeles, tiene que ver con cómo peligrosamente se empieza a instalar un germen de populismo en Latinoamérica, que a través de campañas electorales vía redes sociales, TikTok, súper carentes de contenido, se van instalando y se van... O sea, para mí el ejemplo más dramático, y es paradigmático también, porque el presidente más popular hoy día de Latinoamérica es Nayib Bukele en El Salvador. O sea, eso no es lo que yo quiero para la democracia de Latinoamérica y menos de Chile. O sea, un presidente que desde una lógica bien brutal, y yo sé que eso empieza de repente a hacer eco en Chile. Yo he visto, a mí me han llegado videos de amigos que piensan que la centro derecha es una opción de gobierno y te miren, esto es lo que tenemos que hacer, dando latigazos en las cárceles a los presos, por ejemplo. ¿Te fijas? O sea, y mostrándolo por redes sociales con una cuestión bastante macabra. O sea, yo por eso hoy día entiendo que tenemos un desafío de darle nuevo contenido y mirar hacia el futuro por parte de nuestro sector, y en eso los intelectuales van a ser súper importantes. Así que si tú que habláis de repente con ellos, Cristian, yo les mando también por aquí el mensaje de que las líneas telefónicas funcionan para los dos lados. Así que, okay. Así que en eso buenísimo. Estamos 100% disponibles. Javier Macaya, presidente de la UDI en El Jardín, te mando un abrazo grande. Javier, fue un gusto haber conversado contigo en esta tarde. Yo creo que, bueno, tu rol va a ser muy importante en los días y las semanas que vienen en este camino, en esta deriva constitucional que todos queremos. Yo creo que la mayoría del país quiere que termine bien, cualquiera sea el escenario, gane el apruebo, gane el rechazo, el camino todavía queda abierto, no se va a terminar este proceso ahí. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros conversando en Desde el Jardín. Vale, Cristian, que tenga buena jornada. Un abrazo, cuídese. Un abrazo, y nosotros nos despedimos. Mañana nos encontramos nuevamente aquí a las 8 en Pauta, también pauta.cl. A los que nos siguen en Spotify también un saludo. Y no se olviden de la frase de Voltaire, que siempre les digo al final del programa y que está en el libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana a las 8 en Pauta, en Desde el Jardín. Gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval.